La juventud está en la palabra de Dios como promesa. Dios ha prometido a los que se ajustan a su voluntad, a los que le creen, a los que le buscan, a los que le aman, a los que se esfuerzan por guardar sus estatutos, preceptos y decretos. Les ha prometido juventud eterna, como está escrito en este Salmo 110, en el versículo 3. Tienes tú el rocío de tu juventud. ¿Y de dónde viene? Desde el seno de la aurora. ¿Y quién es la aurora? Habíamos dicho que la aurora tipifica a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del cielo. La voluntad del cielo es juventud, que el hombre viva eternamente. Y la vejez no tiene sentido en la vida eterna, porque la vejez lo que hace este espíritu es que consume la vida. Pero ciertamente el Señor Jesucristo dijo fue, y hágase tu voluntad aquí en la tierra así como en el cielo. El hombre anda buscando la juventud eterna en tantas cosas, pero la palabra de Dios la tiene como promesa. Y por el desconocimiento y el menosprecio y el desprecio que muchos le han hecho a la palabra, no han llegado a conocer estas cosas grandes y ocultas que están aquí y que Dios las revela a los que le aman, a los que le buscan. La promesa de la juventud eterna es posible en Dios, es posible en Jesucristo. Él dijo que Él había venido a hacer todas las cosas nuevas, que Él había venido a rescatar lo que se había perdido. ¿Y que se perdió? La vida de Dios. Y la vida de Dios es perfecta en hermosura y es con juventud eterna. Gloria a Dios. Y vuelvo y digo este versículo porque este versículo habla con claridad. Dice que vamos siendo renovados hasta parecernos en su misma imagen. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Aleluya. Y cuando Él habla de la juventud, no habla únicamente de las cosas espirituales, habla también de esta carne, porque esta carne es la que comienza a sufrir la polución del pecado. Ahora bien, gloria a Dios. ¿Qué es la vejez? Hemos dicho que la juventud está en ajustarse a la voluntad de Dios y alcanzar las promesas que están aquí. Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro que Él nos ha dado grandísimas promesas, grandiosas promesas que por medio del cumplimiento de las mismas nos hace participantes de su naturaleza divina. ¿Cómo? Que a medida que estas promesas se van cumpliendo en el creyente, en el hombre, estas promesas que se cumplen en la vida del creyente lo hacen participante de la naturaleza divina de Dios. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la promesa de Dios en mi vida es una restauración, es una renovación de la vida de Dios en mí hasta que esa restauración se haga plena. Y en esa plenitud entro a ser, mi vida restaurada entra a ser participante de la naturaleza divina de Dios. Está en segunda de Pedro, versículo 3, usted puede ir, ese pasaje titula participantes de la naturaleza divina. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Así que, amados, es tan grandioso lo que Dios está ofreciéndole al hombre y el hombre todavía sigue en ese hincapié de rechazar la voluntad de Dios porque quiere seguir esclavo del pecado, esclavo de la maldad, esclavo del odio, esclavo del rencor, esclavo de los deleites y placeres de esta carne, de este mundo que lo único que producen es muerte, vejez. En cierta ocasión el Señor me permitía varias experiencias en las que me hacía entender cómo, cómo se efectuaba, por qué venía la vejez o qué lo causaba la deformación del rostro de las personas por causa del pecado. Él me mostraba, o mejor dicho, fueron varios sueños, varias experiencias que tuve con este fenómeno de este espíritu causante de la deformación. El espíritu que causa la deformación del rostro de los hombres por causa del pecado se llama el cerdo o el burlador. Y en este sueño, este espíritu le entregaba una máscara a mi espíritu, y él se la ponía. Y cuando él se ponía esa máscara, completamente mi rostro se deformaba, se desfiguraba físicamente. Yo estoy hablando de cosas que no cosas habladas, no, cosas vividas. Que cada vez que mi espíritu se ponía esa máscara, se deformaba mi rostro. Me acuerdo al principio, cuando comenzó este proceso de despertar en Dios. Para que usted entienda, mejor voy a hacer
un paréntesis y voy a hablar algo de qué es ser entregado en las manos de Satanás. Dios entregó a Job en las manos de Satanás. Dios le dijo, Satanás subió a la presencia de Dios a pedir a Job, y Job le dijo, él aquí, él está en tu mano. He aquí, él está en tu mano. Solo cuídate de conservar su vida. O sea que Satanás podía hacer lo que quisiera con Job, siempre y cuando no lo matara. También Satanás pidió a Pedro. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para hacer zarandearos como a trigo, pero yo he rogado para que no falte tu fe. También el mismo Señor Jesucristo fue entregado en manos de Satanás. Él dice, he aquí viene el príncipe de este siglo, pero él nada tiene en mí. Entonces, en este proceso, ¿y qué buscaba Dios con este proceso de entregar al hombre que le ha creído en manos de Satanás? Me hacía entender o he entendido que hay cosas que no alcanzamos a comprender únicamente con la vida, en la vida normal, en la rutina de la vida normal. Tenemos que entrar a otros procesos de la existencia y de la vida para comprender cosas ocultas. Hay cosas que Dios, como tal, por causa del proceso que Él ha creado, Él no las enseña, sino que las aprendemos en el infierno, en las manos de Satanás. Cosas de esta vida espiritual que para la manera de entenderla o conocerla es allí, estando en las manos de Satanás, en el infierno. Hay cosas de esta verdad que se aprenden allá, en este lugar, en las manos de Satanás, y eso es decir, en el infierno, porque si estamos en las manos de Satanás es estar en el infierno. Hay cosas de esta verdad que únicamente las alcanzamos a comprender allá en ese lugar, en las manos del diablo, presenciando cómo él actúa, cómo él hace lo que él hace. Entonces, Dios me entregó en las manos de Satanás, y por causa de que él me había entregado en las manos de Satanás, el diablo podía tocar todo lo mío, todo. Entonces, una de las cosas que tocó fue mi rostro, ¿sí? Y yo me acuerdo del primer día que entré en este proceso, que me tocó que me quité la barba y todo eso. Lo que se manifestó ese día fue algo tan terrible que, sinceramente, yo digo, yo no quería salir de mi casa porque me veía en el espejo y yo veía algo totalmente lejos de una apariencia humana. Lo que se manifestó cuando yo me quité la barba, que fue un requisito para acceder a cierto nivel, lo que se manifestó fue fue un horror. La verdad es que fue un horror. Yo no quería mirarme en el espejo. Dejé de mirarme en el espejo desde ese día. Le perdí el amor a los espejos. Bueno, sirvió para algo eso. Porque lo que se veía no era humano. Yo salía a la calle por el amor a Dios, por obedecer, porque sabía que no me podía dejar, que eso era un proceso y que eso en cualquier momento iba a pasar. Pero fue algo terrible lo que se manifestó. ¿Y qué se manifestó? La potestad de este espíritu sobre mi espíritu. Estaba entrando a un nuevo nivel espiritual y este espíritu dominaba, y de acuerdo al dominio que él tenía, la transformación que él lograba efectuar en mi rostro era total. Lo cambió total, o sea, lo demudó totalmente. En Isaías dice, en Isaías 53 dice dice lo siguiente, vamos a leerlo. Gloria a Dios, viva Cristo para siempre. Aleluya. Dice lo siguiente. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Gloria a Dios. Sigue diciendo. Dice, el versículo 2 del capítulo 53 dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin ningún atractivo para que le deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como quien escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Dice el versículo 14 del capítulo 52, dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. ¿Cómo? El versículo 14 del capítulo 52 dice esto. Gloria a Dios. Dice lo siguiente, para que usted entienda lo que está pasando aquí. Gloria a Dios. Dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchos, a muchas naciones. ¿Qué quiero decir? En este proceso del despertar, en este entregar de Dios al creyente en manos de Satanás, Satanás puede tocar todo lo del creyente. En mi caso, él tocó el rostro completamente y lo desfiguró, de tal manera que el parecer que había en mi rostro ya no era humano, era algo totalmente diferente. Dice, así fue desfigurado de los hombres su parecer. O sea, la apariencia de Jesucristo, por lo que dice aquí esta palabra, no era ya humana, sino que tenía una apariencia de otra cosa. Así me aconteció a mí cuando la primera vez que entré, que me quité la barba y entré en ese proceso de estar en la mano de Satanás, entré en esa nueva etapa. El rostro cambió totalmente, radicalmente. Y me regalaba el Señor esta experiencia que yo me tocó ir al infierno por el alma, porque obviamente estaba en manos de Satanás. Y cuando la trajimos, íbamos yo y mi espíritu, fuimos por el alma. Y cuando la trajimos, nos encontramos con ese espíritu burlador que se estaba burlando. Y él tomaba el rostro de mi alma y lo cambiaba y se burlaba, porque así como él lo cambiaba, así se manifestaban esas apariencias de tiempo en tiempo en mi rostro físicamente. Estoy hablando de algo que pasó pasó espiritualmente y tenía repercusiones físicamente, se manifestaba físicamente.